Bueno, pues Dios lo bendiga hoy en este día. Queremos saludarlo a nombre de la pastora Irene Leiva, mi esposa, la pastora de nuestra iglesia, embajadores de Sion, y un servidor, el pastor Juárez. Te saludamos hoy en este día domingo, primer día del año 2023. Esperamos que usted la haya pasado muy bien. A nombre de la iglesia Embajadores de Sion, aquí en la ciudad de Donna, Texas, nuestra pastora, la pastora Irene Leiva, un servidor, el pastor Juárez, te saludamos, te bendecimos hoy en este día muy especial, porque es el primer día donde usted y yo, bueno, pues empezamos un nuevo propósito en el Señor, y esperamos que, bueno, pues que el Señor escuche todas nuestras oraciones, y que escuchó anoche todos los que estuvimos orando. Bueno, pues que el Señor haya escuchado todo lo que nosotros le pedimos, las gracias que le dimos por este año que pasó y lo nuevo que viene, que sabemos que será muy grande para cada uno de nosotros aquí en el Valle del Río Grande, y bueno, y en México, y en todo lugar donde llegue esta estación de radio, y en las demás estaciones afiliadas donde estamos llevando la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a anunciar rápidamente los servicios de nuestra iglesia, la información de nuestra iglesia. Le voy a pedir que rápidamente agarre una pluma, un lápiz, un papel donde apuntar, porque es importante que usted tenga toda esta información para cuando usted necesite oración, usted si gusta mandar una ofrenda a favor del ministerio, usted lo sepa cómo hacerle para que lleguen sus donativos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ok, bueno, pues si usted ya tiene su pluma, su lápiz, bueno, pues somos embajadores de Sion en el 901 Miller Avenue en la ciudad de Donna, Texas. Ya por 8 años hemos estado aquí en esta ciudad desde que se fundó la iglesia, 8 años, y bueno, le damos las gracias al Señor. Una vez más, 901 Miller Avenue en la ciudad de Donna, Texas. Si usted viene de McAllen, viene de Weslaco, puede bajar ahí en el Expressway, en la Main Street, y le da hacia el sur, llega al 83 Business, que son los traques, le da una cuadra, y estamos en contraesquina de lo que es el Wells Fargo Bank. Ahí estamos en contraesquina. Nuestros servicios son el miércoles 7 de la tarde, tenemos nuestro servicio de educación cristiana. Tenemos el viernes a las 7 de la tarde nuestro servicio evangelístico, y hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestro servicio para que, si usted no tiene una iglesia donde asistir, le hacemos la invitación para que usted esté para ahí, para con nosotros. Hoy a las 5 de la tarde, recuerden, 901 Miller Avenue en la ciudad de Donna, Texas. Para más información, le voy a dar el número de la pastora, mi esposa, la pastora Irene. Apúntelo, 956-407-1613. Una vez más, 956-407-1613. Ese es el número que usted debe tener para que usted nos hable entre semana. Bueno, pues también le voy a dar el número mío del pastor Juárez, 956-678-0258. Esos son los números a marcar entre semana, y ahorita las líneas están abiertas. Vamos a estar recibiendo llamadas allá afuera con los muchachos para que usted nos llame para oración, o simplemente si usted quiere saludar a la pastora Irene, mi esposa, o un servidor, bueno, lo puede hacer en el nombre de Cristo Jesús. También, si usted quiere mandar su ofrenda, lo puede hacer al P.O. Box 64, Álamo, Texas 78516. Una vez más, para ofrenda, P.O. Box 64, Álamo, Texas 78516. Vamos a ir rápidamente a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar. Padre, venimos delante de usted, mi Padre Santo, una vez más. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias porque su palabra es santa desde el principio. Yo le ruego, Dios, que usted añada bendición a su palabra. Bendiga a su pueblo, Señor. El que esté enfermo, sánelo. El que esté pasando por algún problema, alguna presión, Señor, reprenda, cancele, derribe, pulverice todo lo que estorba, y declaramos bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy voy a hablarte la gracia de Jesús para con Dios. ¿Qué es la gracia? Hay dos tipos de gracia en la Biblia.
La gracia, la que proviene de Cristo por la obra redentora en la cruz del Calvario. A veces nosotros confundimos la gracia de Cristo o la gracia que tuvo Samuel, el profeta Samuel, para con Dios. Confundimos con la gracia, la cual proviene de Jesús. Y hoy vamos a estar hablando de esto, de la gracia de Jesús para con Dios. ¿Qué es la gracia? Proviene del griego que significa la palabra charis, que significa favor o bendición o bondad. Todos podemos entender este tipo de gracia, porque la hemos usado para llevarla y extenderla a los demás. Pero cuando la gracia pero esta gracia, hermano, de la gracia que proviene de Cristo, es para tener una mejor relación. ¿Para quién? Para con Dios. Y usted y yo, hermano, hoy en este día podemos también ir a otra cita, allí en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que, hermano, esto proviene de Cristo, de la obra que Él hizo. Se utiliza para tener una relación para con Dios del punto de vista de la salvación. Pero la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y para con Dios y los hombres. Esta gracia de la que habla el apóstol Lucas es una gracia más profunda. Esta gracia de la que está hablando, donde Jesús cada día era más gracia delante de Dios, y se define como la satisfacción con que se hace o se recibe algo. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús fue al río Jordán y iba a bautizarse, y dice la palabra del Señor que se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, la gracia que tiene Jesús para con Dios, la gracia que tenía Samuel para con Dios, tiene que ver mucho con que el Padre esté contento y satisfecho. Jesús en una ocasión dijo: lo que yo hago no lo hago por cuenta de mí, sino lo que oigo oír de mi Padre. Esa es la gracia para con Dios. Jesús, el Padre lo dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, esta gracia es muy profunda, hermano. No es la misma gracia que proviene de Jesús. Y eso tiene que ver, hermano, para con Dios. La Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Le voy a dar la cita donde se encuentra la gracia que tenía Samuel para con Dios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. La Biblia dice: por esta parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose la gracia del Señor y delante de la gente. Usted y yo podemos tener gracia delante de Dios y ir creciendo en sabiduría y entendimiento, sí. Pero es cuando nosotros nos alineamos más delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: es importante crecer hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto llamado Cristo Jesús. O sea, nos alienta la Biblia. Nos alienta la Biblia, hermano, a seguir buscando de Dios para llegar a esa gracia que no cualquiera llega, pero sí podemos esforzarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántos quieren tener esa gracia para con Dios? ¿Cuántos quieren tener esa gracia para con Dios? Hermano, alguien puede decir: bueno, entonces yo puedo llegar a ese nivel. Sí, nosotros podemos llegar a ese nivel. La Biblia dice que cuando Ana pidió ese niño, hermano, le ofreció al templo. Y ahí Samuel, hermano, adoraba, glorificaba y exaltaba. Lo mismo pasó con Jesús, dice la palabra del Señor. Jesús, hermano, tenía aproximadamente 12 años cuando dice la palabra del Señor que fueron José y María al templo, como acostumbraban cada año a oficiar, hermano, ahí a estas fiestas que se celebraban. Pero Jesús, sabiendo de dónde es y dónde él debería de estar, María y José no lo entendían. Se le había olvidado lo que el ángel le había dicho.
Y le llamarás Jesús. Le llamarás, tendrá por nombre Emmanuel. Hermano, hay veces en nuestra vida que se nos va a olvidar lo que, hermano, las promesas que Dios hizo. Pero yo te quiero decir hoy en este día que no se te olvide las grandes promesas que Dios ha hecho para contigo. La Biblia dice, hermano, que cuando se terminó la fiesta, Jesús se quedó en Jerusalén sin que supiese María y José. Y la palabra del Señor dice que pasando los días, un día de camino, iban entre la multitud. Y al percatarse que él no estaba, empezaron a buscarle. Y dijeron, no es posible que venga en medio de la multitud. Pero cuando llegaron a su destino, la palabra del Señor dice que no estaba ahí. No lo encontraron. Y decidieron regresarse una vez más. La palabra del Señor dice, ahí en el versículo 46, dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que Jesús hacía? Estaba en medio de ¿qué? De los doctores de la ley, estaba en medio de los encargados del templo, los que tenían el rollo de la ley, porque Jesús sabía cuál es su identidad. Usted y yo debemos saber cuál es nuestra identidad. Nosotros ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Por eso cuando usted dice yo voy a la iglesia y los que no tienen su identidad no te van a entender, ni tampoco pelees con ellos. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que está pasando en tu vida, solamente se discierne espiritualmente. Y pareciera que María y José no entendían o no discernían espiritualmente las grandes promesas que Dios le había hecho por medio del ángel. Dice la palabra, ¿qué es lo que hacía Jesús? Oyéndolos y preguntándoles también a los encargados del templo, los que tenían el rey, los que tenían los rollos, los que tenían las respuestas. Y dice la palabra del Señor que también Él estaba ahí en medio de ellos. Y todos oían y se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Pero cuando sus padres le vieron, cuando habían regresado, cuando sus padres le vieron, dice la palabra del Señor, se sorprendieron. Y su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Imagínense la pregunta esta. Dice, ¿por qué nos has hecho esto? Un día de camino para irse y 3 días para regresar. Eran 4 días que Jesús, teniendo solamente 12 años, estaba allá, solo en el templo. Pero no estaba solo, porque el Padre estaba ahí, su Padre y el Espíritu Santo. He aquí, fíjese bien lo que le dice, he aquí que tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo, dice la palabra del Señor, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, pareciera como que a María se le olvidó las promesas de Dios, lo que Dios le había dicho, que de la raíz de David iban a ser el Salvador del mundo. ¿Cuántos años habían pasado de esa grande promesa? 12 años. A veces se nos olvida en 2, 3 días lo que la profecía o la palabra que el Señor nos ha dado, hermanos. A veces se nos olvida lo que el Señor prometió que va a hacer contigo y tu familia. Hermano, a María habían pasado 12 años y una profecía tan grande se le había olvidado. La Biblia dice que Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La palabra del Señor dice, mas ellos no entendieron las palabras que habló Jesús. ¿De quién está hablando? De María y José. No entendieron cuando Jesús les dijo, ¿por qué me estás buscando? ¿No sabes que en la casa de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué acaso ya se te olvidó lo que el ángel te dijo? Y yo te digo a ti hoy en este día, ya se te olvidó lo que Jehová te dijo por boca de tu pastor. Ya se te olvidó lo que Dios te dijo a través de la boca del evangelista. Ya se te olvidó a través de esa conferencia la palabra que Dios soltó sobre ti. Ya se te olvidó lo que yo te digo a ti. Hey, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Sacúdete la circunstancia. Levántate en el nombre de Jesús y tú verás la gloria de Jehová en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesús descendió con ellos
y estaba sujeto a ellos. Solamente tenía 12 años Jesús. Habían pasado 12 años de aquella grande visitación del ángel Gabriel. Habían pasado solamente 12 años. ¿Y sabe qué, hermano? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esa palabra que Dios soltó sobre ti? Y ¿cuánto ha pasado esa palabra, esa promesa, esa nueva generación que Dios habló que tú ibas a hacer para hacer un cambio en tu casa, en tu familia, ahí en tu lugar de trabajo, ahí en tu comunidad, en tu iglesia? Y se te olvidó. A María y a José se le había olvidado que Jesús debería estar en el templo. Porque esa es su identidad de Él, el templo, el cielo, donde se mueve la atmósfera de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios, hermano, donde la palabra de Dios es como la miel. Oh, yo no sé si usted entiende esta palabra poderosa. Yo no sé, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo no sé si usted lo entienda, esta palabra poderosa y tan profunda. La gracia, Jesús crecía en gracia delante de Dios. Hermano, yo no sé si usted lo entienda esto, pero usted y yo podemos tener gracia delante de Dios, en conocimiento, en sabiduría de la palabra, en revelación. Hay gente, hermano, que dice, no, ya todo está escrito en la palabra del Señor. Sí, todo está escrito, pero va a haber una palabra de luz, escucha bien, un contexto, hermano, una exégesis que tú puedes hacer hacia atrás, donde el Espíritu Santo te va a guiar de lo que tienes que hacer, dónde estás, a dónde vas, y dónde estás en este momento y dónde vienes. Yo no sé, esta palabra quizá a lo mejor es para entendidos en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que María y José no entendieron lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué me buscáis? Y lo mismo pasa contigo. Cuando tú vas a la casa del Señor, no te van a entender. No te va a entender el esposo, los hijos, tus familiares. Te van a decir, ya te lavó el coco el pastor, ya te lavó la cabeza, esos aleluya. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú estás en otra dimensión. Tú estás en tu identidad. Tú estás en el lugar donde Dios te ha llamado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque allí es donde Dios manda bendición y vida eterna. Muchos prefieren amistarse con el mundo, pero el diablo no te dice lo que la palabra de Dios dice. El diablo te quiere jalar para el mundo. ¿Sabes para qué? Porque te quiere llevar al infierno. Pero el diablo no te dice eso. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, que el que se amista con el mundo, escucha bien lo que te voy a decir. La Biblia dice que el que se amista con el mundo se hace enemigo de Dios. Si usted se ha amistado con el mundo, usted puede ser un enemigo de Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Yo no lo digo. La palabra de Dios dice que cuando usted y yo nos amistamos con el mundo, cuando usted y yo vivimos más tiempo para el mundo, cuando usted y yo servimos más para el mundo, cuando usted y yo le dedicamos más tiempo al mundo, escuche bien, va a haber un momento que el mundo nos va a jalar. Y vamos a empezar a practicar más lo del mundo que más de lo de Dios. Pero no era eso, hermano, porque Jesús sabía dónde Dios le había llamado. Jesús sabía que esa identidad que él tenía, que él tenía que crecer en la gracia, tenía que seguir creciendo en la gracia de Dios, tenía que seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Con ustedes la pastora Irene Leiva, mi esposa. Ya pensaba que te habías quedado. No, aquí estamos. Ándale. Gloria a Dios. Pues así es. Bueno, número uno, feliz año, amén, feliz año. Bueno, pues le damos gracias a Dios porque pasamos, amén. Pasamos con una actitud positiva, pasamos con una actitud, amén, de echarle ganas, de seguir adelante, amén. Así como dice Dios aquí en Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, amén. Pero vemos con tristeza, ¿verdad? Que crecemos y a veces como que tenemos el caminar con Cristo, amén. Bueno, pero aquí estamos, amén.
amén, con la buena actitud de echarle todas las ganas, amén. Y mire, si le contestan el saludo, no se preocupe, usted está aquí de todas maneras, echándole ganas con nuestro Dios, amén, y haciendo lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Así que estamos bien contentos, amén. Usted, si se encuentra con alguna situación difícil, recuerde, usted tiene que crecer en sabiduría, amén. Usted tiene que crecer en sabiduría y estatura con Dios, porque a veces, escúcheme bien, hacemos tanta cosa negativa que parece que no queremos crecer, parece que queremos ir en contra, parece que no queremos galardones del cielo, parece que no estamos interesados, amén, en buscar a nuestro Dios a la manera de nuestro Dios, sino a la manera de la costumbre de los demás pueblos como Dios nos sacó, amén. Queremos caminar en la vanidad de la mente, queremos traer el carácter del hombre viejo, de la mujer vieja, y eso no es de Dios. Vamos a crecer, como dice Dios ahí, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Mire, si crecemos en sabiduría y en estatura, vamos a tener gracia delante de Dios. Sabiduría por medio de la palabra. Usted no puede hablar la palabra sin vivirla. Usted no puede hablar de un Dios representando un diablo. Así que nosotros tenemos que vivir lo que hablamos, vivir lo que predicamos. A veces cuesta, pero es mejor que nos cueste para saber que nos estamos alineando con el cielo, que ir creciendo, escúcheme bien, disque creciendo, y es pura mentira, amén. Así que bueno, hay que crecer en sabiduría y en estatura. No podemos quedarnos enanos delante de Dios. No podemos quedarnos con apariencia de niño malcriado. No podemos, perdóneme, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos, ¿verdad?, lucir como unas hijas de Dios, como unos verdaderos hijos de Dios, cuando en realidad lucimos como unos niños rebeldes, chiflados, malcriados, donde parece que la mano de Dios no está ahí para cuidarnos, guardarnos y hacernos, amén, crecer en sabiduría y en estatura. Bueno, pues yo le vengo a decir a usted, y gracia. Lo último, escúchame bien, si usted permite que Dios lo crezca en sabiduría y en estatura, se va a tener que ver la gracia, pastor. Dije, se va a tener que ver la gracia. Oh, yo te vengo a instar que dejes ver la gracia, que dejes ver la gracia de aquel que murió en la cruz del Calvario, que dejes ver la gracia de aquel que te sustenta, que dejes ver la gracia de aquel que te cuidó y me cuidó los 360 días del año. Quizás no te gustó algo, quizás no estuviste de acuerdo con algo, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mostrando esa sabiduría. Escúchame bien, usted no puede ver un demonio y decirle bienvenido. No. Usted tiene que actuar como un hijo de Dios. Usted tiene que denunciar las tinieblas que están en lo oculto, porque no se va a ver entonces la gracia. Dije, no se va a ver. Cristo, cuando estaba enfrente de la oposición, no les palmeaba y les decía, van muy bien, aunque mi padre dijo, aunque levanten las manos, no los voy a ver, y aunque multipliquen sus oraciones, no los voy a oír. No, Cristo no dijo eso. Al contrario, vino a decir sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de robo y de inmundicia. Y de esa manera es de que Cristo iba creciendo en sabiduría. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste a los 12 años? ¿Qué es esto que hiciste? Y dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No la ofendió, no le faltó, dijo una gran verdad. Y ahora no podemos decir gran verdad. Oh, porque prefieren más abrazar a las tinieblas que caminar. Escúcheme bien, para crecer en sabiduría, para que se deje ver un día al transcurrir de los años la gracia. Oh, en aquel entonces le dijeron a Cristo, oh Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos y te buscan. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos estos que hacen la voluntad de mi Padre. Oh, yo te vengo a decir que no se ofendió María, no se ofendieron sus hermanos, aunque sus hermanos en una ocasión le dijeron, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no sales? Oh, porque habían empezado las fiestas. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Cristo? El tiempo es suyo, este no es el mío. Ay, mi alma. Él sabía que ya había crecido, que la gracia estaba sobre él. Él no se iba a mover ni intimidar, escúcheme bien, por todo demonio que quisiera hablarle, porque aún él dijo que los principales enemigos serían los de casa. ¿Cuáles los de casa, pastor? Como sus medios hermanos, que ellos no tenían intención de crecer, ellos no tenían intención de mostrar sabiduría, menos querían llegar a ese nivel de gracia. Oye,
Ellos no estaban interesados en que el Padre los usara. Ellos estaban interesados, escúcheme bien, en ir tras su propia vanidad, tras su propio ego, buscando su propia fama, buscando su propia alcurnia, buscando y creando su propio club social. Oh, pero Cristo, ay, mi alma adora. Él sí llegó, Él creció en sabiduría y en estatura y gracia. Pero fíjese bien, para con Dios y con los hombres. A veces los hombres, a veces las mujeres quieren crecer más para delante de con los hombres que delante de Dios. Y ahí ese es un error garrafal. Dije, ese es un error garrafal. Y es que lo que usted enseña no se puede negar. Se ve a la distancia. Dije, se ve a la distancia. Lo que usted carga de Dios, escúcheme bien, lo que usted lo haya permitido que creciera, se ve a la distancia. No necesita usted decir, yo soy de Dios, yo soy esto, yo soy lo otro. Si usted está creciendo en sabiduría y en estatura, se ve de lejos. Yo no sé cómo, escúcheme bien, terminó el año, pero sí le puedo decir que vamos a empezar uno nuevo con una nueva oportunidad para que usted crezca en sabiduría y estatura y se deje ver, Dios deje ver la gracia. Dios les bendiga. Bueno, sabemos que es un día de feliz año nuevo y es por eso, amén, que vinimos solamente pastor y una servidora para desearle feliz año nuevo y darle la reflexión de la palabra. Sea que oiga o no, le guste o no, lo haga o no, pero pues así dijo Dios también con Jeremías, pero hay que soltar la palabra como viene del Espíritu Santo. Dios lo bendiga. Yo quiero ir al cielo, yo sé que usted también. Bendiciones. Bueno, pues ahí quedó la palabra de nuestro Dios hoy en este día. Queremos rápido